Sean bienvenidos al canal de AGT Abogados. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la licencia de cannabis y su uso medicinal. Para esto trajimos al doctor Nicolás Alvear, CEO de AGT Abogados. Bienvenido. Hola, Silvia, ¿cómo estás? En esta ocasión, como le estábamos comentando, quisiéramos saber exactamente de qué trata el negocio de cannabis en Colombia y cuál es el panorama futuro. Bueno, pues lo importante allí es entender que el negocio del cannabis, como su nombre lo indica, es para uso medicinal y científico, no es para un uso recreativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente normalmente piensa, y recibimos muchas consultas realmente, de personas preguntándonos cómo pueden iniciar una industria de cannabis para uso recreacional. Eso está totalmente prohibido. En Colombia lo que se permite o lo que se reguló fue el cultivo de cannabis, la producción de derivados de cannabis y el uso de semillas de cannabis con fines medicinales o científicos. Digamos que la forma más fácil de entenderlo es: el modelo de negocio está visto para aquellas empresas, personas naturales, personas extranjeras, bien sean naturales o jurídicas, que quieran cultivar cannabis en Colombia para proveer de materias primas. Es normalmente como funciona, a base de cannabis, a industrias del sector farmacéutico, cosmético, alimenticio, y ese es, digamos, que el enfoque del negocio. Realmente en Colombia, pues este es un negocio muy joven. La regulación empezó a partir del 2016. Allí fue cuando se comenzó a regular de manera estricta y de manera abierta y de una manera que permitía que se desarrollara este tipo de industrias. Y al ser un negocio joven, pues todavía estamos como en una etapa de desarrollo, principalmente en nuestra firma. Tiempo atrás, años atrás, habíamos venido asesorando empresas del sector farmacéutico, del sector alimenticio, del sector cosmético en asuntos regulatorios y en asuntos sanitarios. Cuando llega esta regulación, pues nos damos cuenta que para Colombia sí es una oportunidad de desarrollo económico, en la medida que por las condiciones geográficas de Colombia se presta mucho desarrollar este tipo de industrias. Por ejemplo, si hablamos de países como Canadá, Inglaterra, Suiza, que son grandes intervinientes en el negocio de cannabis en el mundo, ven con buenos ojos a Colombia por las condiciones geográficas y agrícolas que tiene. Por ejemplo, la luminosidad, tenemos 12 horas de luz, 12 horas de noche, y eso ayuda y favorece a los cultivos de cannabis. Y por esas condiciones naturales, pues Colombia es un país ideal para desarrollar esta industria, no solo por las condiciones naturales, sino por la infraestructura, ¿no? Porque Colombia hoy en día tiene una infraestructura sólida en transporte, en negocios internacionales, carreteras, puertos, aeropuertos, para uno poder importar equipos, por ejemplo, que se necesitan para esta industria, o exportar en su momento, ya sea el derivado o el producto final. Colombia definitivamente sí tiene un potencial enorme, y tan es así que el volumen de licencias en los últimos años ha aumentado bastante. Como se puede observar en el Ministerio de Justicia, en el INVIMA, en los años anteriores y en este año en curso, en el año 2020, las solicitudes de licencia han aumentado exponencialmente. Y eso significa que la gente las empresas y los inversionistas están viendo con buenos ojos el desarrollo de la industria de cannabis en Colombia. Entonces, creo que vamos por buen camino. Hacen falta muchas cosas realmente desde el punto de vista regulatorio. Hace falta facilitar, por ejemplo, la bancarización de las empresas de cannabis, que tiene un choque importante con el sistema financiero, porque el sistema financiero tiene unos sistemas de prevención de riesgos, y esos sistemas de prevención de riesgos hacen que las industrias de cannabis no se puedan bancarizar tan fácilmente.
tienen que pasar por unos controles estrictos, por unos estudios estrictos para poder generar productos financieros. Entonces creo que ahí hay un vacío. Y también hay un vacío en el tema de comercio exterior, en el tema de exportaciones, de importaciones, en el tema todavía está muy de los trámites aduaneros para poder exportar derivados o plantas inclusive con fines científicos, o cualquier derivado de cannabis o cualquier insumo relacionado con cannabis, pues porque obviamente nuestro pasado afecta un poco y las entidades regulatorias dan a entender que cualquier producto relacionado con una sustancia controlada puede ser riesgoso, pues, para la sociedad y para los temas de prevención de narcotráfico y de prevención de lavado de activos y demás. Pero en este momento, ya después de casi 4 años de haber salido la primera regulación de cannabis medicinal o con fines medicinales o científicos en Colombia, creo que la industria del cannabis es una industria muy fuerte, y en nuestra firma lo que ocurrió es que las empresas que iniciaron con el negocio o llegaron a introducirse en el mercado de industria de cannabis en Colombia, pues definitivamente necesitaban entender la regulación y los procesos de licenciamiento. Por eso es que nosotros estamos, digamos, inmiscuidos en toda esta industria. Ahora, en este proceso de las licencias, ¿cuántas licencias son? ¿Podrías describirnos brevemente? Sí, en Colombia actualmente tenemos unas licencias, digamos, principales, porque hay otros permisos o otros registros que hay que hacer, pero principalmente tenemos 4 licencias. Una licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo, que es, digamos, yo creo que es la más frecuente en sus registros. Una licencia de cultivo de cannabis psicoactivo, una licencia de uso de semillas, para uso de semillas de cannabis, y una licencia de producción de derivados de cannabis. Hay otros trámites dependiendo de la empresa, dependiendo del negocio que quiera desarrollar, pues puede tramitar otro tipo de permisos y otro tipo de resoluciones y permisos ante entidades gubernamentales. Pero para desarrollar la industria del cannabis, efectivamente, quien quiera desarrollarlo tiene que tener alguna de estas 4 licencias o las 4. Ahí es importante, digamos, que hacer una claridad en cuanto a la diferencia entre la licencia de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, ¿no? Porque la gente no comprende tampoco muy bien esa diferencia, pero pues está en la ley, está definido en la ley y en la regulación de cannabis. Quien quiera cultivar cannabis no psicoactivo debe entender que el cannabis debe tener un porcentaje menor al 1% de THC. Y quien quiera cultivar cannabis psicoactivo o con componentes psicoactivos debe entender que es un cannabis con un porcentaje mayor al 1% de THC. Entonces ahí uno ya sabe hacia dónde se quiere enfocar, dependiendo del modelo de negocio y de la proyección que uno le quiera dar a su industria de cannabis. ¿Quiénes pueden optar por estas licencias? Pues en Colombia puede optar cualquier persona, digamos, con unas restricciones legales. Por ejemplo, pues no estar vinculado a no haber tenido antecedentes, o estar vinculado a temas de narcotráfico o temas delictivos. Pero en realidad lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Cualquiera de estas personas puede optar a aplicar por una licencia de cannabis, obviamente cumpliendo con los requisitos, digamos, mínimos, y los requisitos específicos, tanto legales, técnicos, financieros y también agronómicos y químicos de cada una de las licencias. Pero sí, en realidad sí, cualquier persona que cumpla con estos requisitos puede aplicar a cualquiera de las licencias que ya mencionamos. En este caso, si una persona ya decide invertir, ¿cuánto aproximadamente podría considerar en invertir en una de estas licencias? Sí, pues digamos que ahí tendríamos que diferenciar varios costos, ¿no? Digamos que primero está el costo del licenciamiento, cuánto podría llegar a costar las tasas oficiales o las tarifas oficiales de licenciamiento. Los precios de cada una de las licencias varían, ¿sí? Pero si uno sacara las 4 licencias,
que son licencias de uso de cultivo de cannabis psicoactivo, de no psicoactivo, de producción de derivados y de uso de semillas, puede estar hablando de una inversión en licencias de alrededor de unos 80 a 90 millones de pesos, más o menos. Pues las tarifas están igual publicadas en las entidades en las que uno tramita las licencias, pero es una inversión aproximada en licenciamiento de ese monto solo en tarifas, ¿no? Porque para uno lograr obtener estas licencias, pues obviamente también tiene que contemplar o prever esos gastos que va a tener que hacer en infraestructura, en asesoría, perdón, en profesionales, en las tierras donde va a cultivar, en todo lo que implica desarrollar. ¿Y cuál sería la misión en este caso? Exacto, cuál sería el objeto, porque como te comentaba, cada empresa tiene su objeto, su objetivo, su mercado, su producto estrella, tiene sus objetivos. Entonces hay empresas que solo se dedican, por ejemplo, a cultivar bien sea cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Digamos, si una empresa se dedica solo a cultivar cannabis psicoactivo para vender esa cosecha, o no psicoactivo, y vender esa cosecha a una empresa que fabrica derivados, pues su inversión va a ser mucho menor, porque no solo se va a dedicar a la fase de cultivo. Pero digamos, las compañías extranjeras que tienen una industria ya muy bien desarrollada, lo que hacen es sacar todas las licencias para cosechar, cultivar, producir su propia semilla, su propia genética, y con esas cosechas, con esas plantas que han producido de cannabis, con esa flor de cannabis, se transforma para producir unos derivados, bien sean aceites, resinas, bueno, cualquier derivado de cannabis. Y esos derivados sirven como materia prima para industrias de diferentes sectores, para industrias alimenticias, cosméticas, farmacéuticas. Entonces es dependiendo del modelo de negocio y del objeto y del diseño que uno le quiera dar a su empresa. Pero las inversiones sí suelen ser un poco altas porque se tiene que tener en cuenta, primero, la tierra donde se va a desarrollar los cultivos y la producción. Segundo, el licenciamiento. Tercero, si se van a producir derivados, las instalaciones y los equipos donde se va a transformar esa planta en algún derivado, que son procesos de extracción de derivados realmente. Y por último, la comercialización. Entonces eso implica pues una inversión bastante elevada en la mayoría de los casos. Nosotros obviamente como abogados especialistas en el tema regulatorio de cannabis y en asesorar este tipo de empresas desde el punto de vista legal, acompañamos a las empresas desde la consecución de la tierra para mirar que ese predio cumpla con las condiciones legales adecuadas para tener una industria de cannabis. Hacemos toda la fase de licenciamiento, la fase de creación de la empresa, de bancarización del negocio, tramitamos las licencias hasta su obtención, como te decía. ¿Cuánto en promedio puede durar el proceso para obtener una licencia? Sí, como te decía, esto es un trámite legal, es un trámite administrativo, está regulado por el Código Contencioso Administrativo. Entonces, al momento de tú aplicar a una licencia, podemos estarnos tardando, en la actualidad las licencias antiguas que venían en curso se pueden estar tardando de 6 a 10 meses en promedio. Ahora hay un sistema, digamos, que ha facilitado mucho las cosas y los trámites de las licencias, que es el sistema MIC, que es el sistema o el software o la plataforma a través de las cuales se controla las licencias y se hace controlar todos los trámites de licencias de cannabis y del negocio de cannabis en Colombia. Eso ha ayudado a que los tiempos se minimicen. O sea, ya una licencia puede tardar en promedio de 3 a 4 meses en nuestra experiencia. Porque las licencias y el trámite de licencias obviamente tiene unas fases. Tiene una fase de estudios previos o de forma, tiene una fase de requerimientos. Normalmente los ministerios abren unas etapas de pruebas para que uno demuestre que uno cumple con todos los requisitos, requieren autos de pruebas. Después hay una visita de verificación a los predios para demostrar que uno ha cumplido con ciertas condiciones que son necesarias en la fase de licenciamiento, por ejemplo,
comenzar a adaptar los protocolos de seguridad al terreno. Protocolos de seguridad me refiero a la seguridad física, pues porque es una sustancia controlada y en el caso del cannabis psicoactivo es una sustancia psicoactiva, entonces debe tener unos protocolos de seguridad. El ministerio y las entidades hacen unas visitas de verificación. Todas esas fases pueden durar de 6 a 10 meses en promedio. Y la licencia, ya cuando es concedida, se concede por 5 años. A los 5 años uno la tiene que recertificar o renovar. Y pues como te decía, nosotros acompañamos todo el proceso legal, obviamente con un equipo interdisciplinario donde participan agrónomos, ingenieros químicos, arquitectos, que apoyan ese procedimiento jurídico que te acabo de mencionar para la obtención de las licencias. Es ese, digamos, que nuestro trabajo en la industria de cannabis en Colombia en este momento. Qué bueno. Muchísimas gracias, doctor, por explicarnos acerca de las licencias de cannabis y su uso medicinal. En este caso, si desean obtener más información, pueden comunicarse a través de los números que ven en pantalla, y si desean una asesoría para indagar e incursar en este mundo, también estamos prestos para eso. Recuerden que en nuestra página pueden conseguir acerca de artículos legales y así informarse acerca de este mundo del cannabis medicinal. Muchas gracias por acompañarnos.